La cocina de la casa de los Mendoza siempre había sido el corazón del hogar. Durante más de 40 años, el aroma del café recién hecho y las tortillas de patatas de Carmen habían reunido a la familia cada domingo sin falta. Pero hoy, el silencio pesaba como una losa entre los hermanos sentados alrededor de la vieja mesa de roble. Hacía apenas 3 semanas que habían enterrado a su padre, don Emilio, y la lectura del testamento había destrozado la paz familiar que tanto les había costado mantener. Lucía, la mayor de los hermanos, removía su café sin levantar la mirada. A sus 52 años, las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado considerablemente en los últimos días. Frente a ella, Miguel tamborileaba con los dedos sobre la mesa, visiblemente incómodo. El más joven, Javier, se había apoyado contra la nevera, distanciándose físicamente del resto como lo había hecho emocionalmente desde que supo que la casa donde habían crecido, el negocio familiar y la mayor parte de los ahorros de su padre irían a parar a sus manos. «Podríamos al menos hablar como personas civilizadas», comenzó Lucía, rompiendo el denso silencio. «Papá no habría querido vernos así». Miguel soltó una risa amarga. «¿En serio crees eso? Si no hubiera querido vernos peleados, no habría dejado todo al pequeño mientras nosotros nos conformamos con las migajas». Javier apretó la mandíbula. A sus 45 años, seguía siendo el pequeño para sus hermanos, a pesar de haber sido quien se quedó en Villarreal para cuidar de sus padres cuando los demás se marcharon a buscar fortuna en Madrid y Barcelona. «Yo no pedí nada de esto», se defendió. «Pero fui quien estuvo aquí los últimos 15 años, levantándome a las 5 de la mañana para abrir la panadería con él, escuchando sus historias una y otra vez cuando empezó a olvidar las cosas, y llevándolo al médico cuando mamá ya no podía con todo. La tensión en la habitación podía cortarse con un cuchillo». Carmen, la esposa de Miguel, que hasta entonces había permanecido en silencio junto a la ventana, se acercó a la mesa con un plato de magdalenas recién horneadas. «Comed algo, por favor. Con el estómago vacío solo conseguiréis empeorar las cosas», dijo, intentando aligerar el ambiente. Nadie tomó una magdalena. La casa familiar en la calle Alameda era una construcción tradicional del siglo XIX que había pasado por generaciones de Mendoza. En el pueblo, todo el mundo conocía la panadería, el horno de Emilio, que había alimentado a los vecinos durante décadas. Cuando Emilio enfermó de Alzheimer hace 5 años, Javier había asumido la gestión completa del negocio, sacrificando su propia carrera como profesor. «El abogado dijo que podemos impugnar el testamento», comentó Lucía, mirando finalmente a sus hermanos. «Podríamos vender la casa y la panadería, repartir el dinero en partes iguales. Sería lo justo». «¿Lo justo?». La voz de Javier se elevó. «¿Qué hay de justo en aparecer ahora para reclamar lo que no habéis cuidado? ¿Dónde estabais cuando papá no reconocía ni su propia casa? Cuando llamaba a mamá en mitad de la noche pensando que era su hermana». Miguel se levantó bruscamente, haciendo tambalearse las tazas sobre la mesa. «No te atrevas a darnos lecciones de moral. Algunos tuvimos que irnos para mantener a nuestras propias familias. No todos podíamos quedarnos en este pueblo olvidado de la mano de Dios». «Miguel, por favor», intervino Carmen, poniendo una mano sobre el brazo de su marido. «Así no vamos a llegar a nada». Ana, la hija adolescente de Lucía, entró en la cocina en ese momento. Se detuvo en seco al sentir la tensión. «¿Estáis discutiendo otra vez por la casa del abuelo?». Los adultos intercambiaron miradas incómodas. Ana había sido la única nieta que había mantenido una relación cercana con don Emilio durante sus últimos años, visitándolo cada verano desde Madrid y escuchando con genuino interés sus historias sobre la guerra civil. «No es solo la casa, cariño», explicó Lucía. «Es complicado». «No lo es para mí», respondió Ana con la claridad que solo tienen los jóvenes. «El abuelo me contó que dejaba la casa y la panadería al tío Javier porque él había estado ahí cuando lo necesitaba. Dijo que era su manera de agradecérselo». El silencio volvió a apoderarse de la cocina. Ana miró a cada uno de los adultos y continuó: «También me dijo que esperaba que entendierais que no era porque os quisiera menos». Javier bajó la mirada, súbitamente abrumado por el peso de las palabras de su sobrina.
No había contado a nadie las conversaciones que había tenido con su padre en los momentos de lucidez, cuando el anciano le confesaba su preocupación por el futuro de la familia una vez él no estuviera. Papá me pidió que mantuviera la familia unida, confesó Javier con la voz quebrada. Me hizo prometer que, pasara lo que pasara, los Mendoza seguiríamos compartiendo los domingos alrededor de esta mesa. Lucía dejó escapar un suspiro profundo. Pues estamos haciendo un trabajo pésimo cumpliendo su último deseo. El sol de media mañana entraba por la ventana de la cocina, proyectando patrones de luz sobre las fotografías familiares que adornaban la pared. En una de ellas, tomada hace 20 años, los 3 hermanos sonreían junto a sus padres frente a la panadería recién renovada. Miguel observó la fotografía durante unos segundos y luego volvió a sentarse. Quizás deberíamos escuchar lo que Javier tiene que decir antes de tomar decisiones. Era un pequeño paso, pero por primera vez desde el funeral, los hermanos Mendoza estaban dispuestos a hablar en lugar de acusar. Fuera, la vida en Villareal continuaba a su ritmo pausado, ajena al drama que se desarrollaba entre las paredes de la casa familiar donde 3 hermanos intentaban redescubrir lo que significaba ser una familia ahora que el patriarca ya no estaba. La reunión en la cocina terminó sin acuerdos concretos, pero al menos los hermanos Mendoza habían conseguido mantener una conversación civilizada. Durante los días siguientes, la tensión se mantuvo flotando en el ambiente como una niebla que se resiste a disiparse con los primeros rayos del sol. Javier continuaba con la rutina diaria de la panadería. Se levantaba a las 4 de la madrugada, preparaba las masas y encendía los hornos tal como lo había hecho su padre durante décadas. Para él, amasar el pan tenía algo de terapéutico. Con cada movimiento de sus manos sobre la masa, intentaba procesar el dolor de la pérdida y la frustración por el distanciamiento con sus hermanos. Una mañana, mientras colocaba las barras recién horneadas en el mostrador, la campanilla de la puerta anunció la llegada de un cliente. Para su sorpresa, era Miguel. ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó Javier, limpiándose la harina de las manos en el delantal. Miguel, visiblemente incómodo, desvió la mirada hacia las estanterías llenas de pan. Carmen quería que le trajera unas magdalenas de las que hacía papá. Dice que las suyas nunca le salen igual. Javier asintió y le preparó una caja con las magdalenas tradicionales de canela que tanto le gustaban a su cuñada. Mientras lo hacía, notó que Miguel observaba el local con nostalgia. ¿Recuerdas cuando nos escapábamos para comer masa cruda a escondidas?, preguntó Miguel de repente. Una sonrisa involuntaria se dibujó en el rostro de Javier. Papá siempre nos pillaba por el rastro de harina que dejábamos en el suelo. Los hermanos compartieron una breve risa que se apagó tan rápido como había surgido. El peso de la situación actual volvió a instalarse entre ellos. Lucía ha contactado con un abogado, soltó Miguel tras un momento de silencio. Está decidida a impugnar el testamento. Javier dejó la caja de magdalenas sobre el mostrador con más fuerza de la necesaria. ¿Es que no puede entender por qué papá tomó esta decisión? No se trata de favoritismos. Para ella es difícil, respondió Miguel con un suspiro. Siempre fue la que más intentó complacer a papá, incluso cuando se mudó a Madrid venía casi cada mes. Siente que todos sus esfuerzos no significaron nada al final. ¿Y crees que para mí fue fácil ver cómo construíais vuestras vidas mientras yo me quedaba estancado aquí? Javier no pudo contener la amargura en su voz. Renuncié a mi plaza de profesor en Valencia para volver. Tenía 30 años y planes, Miguel. Planes que nunca llegaron a realizarse. El silencio volvió a instalarse entre ellos, más pesado que antes. Afuera, Villareal empezaba a despertar. La plaza del pueblo se llenaba gradualmente con los vecinos que acudían al mercado semanal, las voces de los vendedores pregonando sus productos y el característico aroma a café que salía de los bares recién abiertos. Quizás deberíamos hablar los 3, sugirió finalmente Miguel. Sin abogados de por medio, al menos por ahora. Esa misma tarde, Lucía llegó a la casa familiar con una carpeta llena de papeles. Había pasado los últimos días investigando opciones legales y valoraciones inmobiliarias. Siempre había sido así, estructurada y práctica hasta en los asuntos más emocionales. He estado pensando, comenzó mientras extendía varios documentos sobre la mesa del comedor,
que podríamos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Javier cruzó los brazos, a la defensiva. ¿Un acuerdo que ignora la voluntad de papá? Lucía levantó la mirada de sus papeles. La panadería vale más como negocio que como propiedad. Si la vendemos a alguien que quiera continuar con ella, podríamos obtener suficiente para que cada uno reciba una parte justa. No voy a vender la panadería, respondió Javier con firmeza. Es el legado de la familia. 4 generaciones de Mendoza han trabajado esas masas. ¿Y qué pasa con nuestro legado?, intervino Miguel, que hasta entonces había permanecido callado. ¿No merecemos también una parte de lo que construyeron nuestros padres? La discusión se intensificó rápidamente. Las voces se elevaron, los viejos reproches salieron a la superficie, y pronto estaban gritándose recriminaciones que iban mucho más allá de la herencia. Siempre fuiste la favorita de papá, acusó Javier a Lucía. ¿Recuerdas cómo celebró cuando entraste en la universidad? ¿Y qué pasó cuando yo conseguí mi plaza de profesor? Apenas una palmada en la espalda. ¿Y qué hay de mí?, saltó Miguel. El del medio, el invisible. Demasiado mayor para ser el pequeño protegido, demasiado joven para ser el responsable. En medio de la acalorada discusión, ninguno notó que Ana había entrado en la casa hasta que la chica dejó caer su mochila al suelo con un golpe sordo. ¿Es esto lo que hacéis con el recuerdo del abuelo?, preguntó con los ojos llorosos. ¿Pelear como niños por juguetes? Los 3 hermanos se quedaron en silencio, avergonzados por haber sido pillados en semejante comportamiento por la adolescente. Ana, esto no es asunto tuyo, comenzó Lucía, intentando recuperar la compostura. ¿Qué no es asunto mío? La voz de Ana temblaba de indignación. El abuelo era tan mío como vuestro. Y estaría destrozado si os viera así. Ana se dirigió al aparador de la sala y sacó una caja de madera tallada que don Emilio siempre había mantenido cerrada. Todos la reconocieron como el lugar donde guardaba sus objetos más preciados. El abuelo me dio la llave antes de morir, explicó Ana mientras abría la caja. Me pidió que la abriera cuando la familia más lo necesitara. Del interior sacó 3 sobres, cada uno con el nombre de uno de los hermanos escrito con la inconfundible letra temblorosa de don Emilio. Ana los repartió y luego se dirigió a la puerta. Os dejaré solos para que los leáis, dijo antes de salir. Quizás él pueda conseguir lo que yo no he logrado. Los 3 hermanos se quedaron mirando los sobres en sus manos, repentinamente reacios a abrirlos. Finalmente, Lucía fue la primera en romper el sello. Dentro encontró una carta y una fotografía antigua de ella con su padre, pescando en el río cuando apenas tenía 10 años. A medida que leía, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Miguel y Javier abrieron sus sobres también, descubriendo mensajes personalizados y recuerdos que don Emilio había guardado específicamente para cada uno. Papá sabía que esto pasaría, murmuró Lucía entre lágrimas. Dice que siempre fuimos demasiado tercos, igual que él. Miguel asintió, sosteniendo una vieja entrada de un partido de fútbol al que su padre lo había llevado por su 14º cumpleaños. Me pide que recuerde que una familia no se mide por lo que posee, sino por lo que comparte. Javier, que se había mantenido en silencio, finalmente habló con la voz quebrada. Él no quería que la panadería fuera solo mía. Extendió su carta para que sus hermanos pudieran leerla. Quería que la lleváramos juntos, como una empresa familiar que nos mantuviera unidos, no que nos separara. El sol de la tarde entraba oblicuo por las ventanas del comedor, iluminando el polvo suspendido en el aire. En ese momento, los 3 hermanos comprendieron que habían estado tan enfocados en los bienes materiales que habían olvidado el verdadero legado de don Emilio, la familia que había construido con tanto esmero. Afuera, la vida en Villareal continuaba. Los vecinos paseaban por la plaza, los niños jugaban al fútbol en la calle, y la iglesia de San Juan anunciaba la misa de la tarde con sus campanas familiares. Dentro de la casa de los Mendoza, 3 hermanos comenzaban el doloroso pero necesario camino hacia la reconciliación. El descubrimiento de las cartas marcó un punto de inflexión, pero la reconciliación no llegó de inmediato. Durante las semanas siguientes, los
hermanos Mendoza se movieron con cautela alrededor de los sentimientos heridos y las décadas de malentendidos que habían salido a la superficie. Javier continuaba al frente de la panadería, pero ahora dejaba la puerta trasera abierta para Miguel, que aparecía algunas mañanas antes del amanecer para ayudar con las primeras hornadas. No hablaban mucho durante esas horas compartidas, pero el aroma del pan recién horneado y el ritual de movimientos precisos que habían aprendido de su padre creaban un lenguaje silencioso entre ellos. Nunca pensé que volvería a hacer esto, comentó Miguel una mañana mientras formaba barras con la habilidad de quien no ha olvidado el oficio. Creía que lo odiaba, pero ahora... Ahora te recuerda a papá, completó Javier, entendiendo perfectamente. Miguel asintió. Carmen dice que llegó a casa oliendo a levadura y harina, igual que él. Lucía tardó más en acercarse. Su orgullo herido y su sensación de injusticia no se disiparon con la carta de su padre. Pero una mañana de sábado, apareció en la puerta de la panadería con Ana y una caja de viejas fotografías familiares. Encontré esto en mi trastero, explicó, sin mirar directamente a Javier. Pensé que quizás querrías algunas para colgar en la tienda. Era su forma de tender un puente, y Javier lo sabía. ¿Te apetece un café?, ofreció, señalando hacia la pequeña trastienda. Estaba a punto de tomarme un descanso. Las fotografías se extendieron sobre la mesa mientras el café humeaba en tazas desiguales. Imágenes en blanco y negro de los abuelos junto al horno original, don Emilio como un joven aprendiz, la inauguración de la panadería renovada, y docenas de momentos familiares que habían quedado atrapados en papel. Mira esta, señaló Ana, sosteniendo una donde los tres hermanos, adolescentes, posaban con delantales manchados de harina. El abuelo me contó que ese día decidisteis inventar vuestro propio pan y casi incendiáis el horno. Los tres hermanos rieron al recordarlo. Aquel desastre culinario había terminado con la cocina cubierta de una mezcla de harina, miel y frutas que pretendía ser un pan innovador. Era una idea terrible, reconoció Lucía. ¿Quién pondría plátanos dentro de una barra de pan? ¡Ey, que ahora hay panaderías gourmet que hacen cosas peores y cobran una fortuna!, protestó Miguel, fingiendo indignación. El ambiente se fue relajando mientras las anécdotas fluían con el café. Por primera vez desde el funeral, los tres hermanos compartían recuerdos sin resentimiento. He estado pensando en lo que decía la carta de papá, comentó Javier cuando la conversación derivó hacia temas más serios. Sobrellevar la panadería como una empresa familiar. Lucía y Miguel intercambiaron miradas. No esperamos que cambies el testamento, aclaró Lucía rápidamente. Es lo que papá quería y debemos respetarlo. No se trata de cambiar el testamento, respondió Javier. Se trata de honrar su deseo de que esto nos mantuviera unidos. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Legalmente, la panadería y la casa son mías, pero eso no significa que no puedan ser de todos nosotros de otras formas. La propuesta que Javier había estado formulando durante días finalmente tomó forma, la creación de una sociedad familiar donde cada hermano tuviera voz y participación en los beneficios, aunque la propiedad legal siguiera en sus manos. No era una solución perfecta, pero era un comienzo. No espero que os mudéis de vuelta a Villareal o que trabajéis aquí a diario, explicó. Pero quizás podríamos expandir el negocio. Miguel, siempre dijiste que la repostería de papá merecía venderse más allá del pueblo. El rostro de Miguel se iluminó ante la idea. A sus 50 años, estaba cansado de su trabajo corporativo en Barcelona. Podríamos crear una línea de productos envasados, vender online. Y yo podría encargarme de la parte administrativa, añadió Lucía, sorprendiéndose a sí misma por su entusiasmo. Tengo experiencia en contabilidad y gestión, podría organizar todo desde Madrid y venir una vez al mes. Ana observaba a los adultos con una sonrisa satisfecha. El abuelo estaría muy orgulloso, dijo, sosteniendo una foto donde don Emilio, ya anciano, sonreía rodeado de sus nietos. La implementación de esta nueva estructura familiar no estuvo exenta de dificultades. Las primeras reuniones de negocio estuvieron cargadas de tensión cuando viejos hábitos y rencores intentaban asomar entre las planificaciones y estrategias. Pero con cada desacuerdo resuelto, los lazos familiares se fortalecían. Una tarde de domingo,
6 meses después del fallecimiento de don Emilio, la cocina de la casa familiar volvió a llenarse con voces y risas. Los hermanos Mendoza y sus familias se reunieron alrededor de la vieja mesa de roble para la primera comida dominical completa desde la muerte del patriarca. Carmen había preparado las albóndigas favoritas de todos, siguiendo la receta de la madre de los Mendoza. Los nietos de Lucía y Miguel correteaban por el jardín, llenando de vida los rincones de la casa que durante meses habían permanecido en silencioso luto. Había olvidado lo ruidosas que son estas reuniones, comentó Javier mientras servía vino en las copas. Ya no vivía solo en la casa familiar, su novia Marisa, maestra en la escuela local, se había mudado con él hacía un mes. Pues prepárate, porque ahora que hemos vuelto, esto va a ser así cada mes, advirtió Miguel, pasando un brazo por los hombros de su hermano menor. Lucía, que colocaba el pan recién cortado en una cesta, sonrió al ver a sus hermanos juntos. Por cierto, he estado revisando las cuentas de abril. Las ventas online han superado todas nuestras expectativas. La panadería había evolucionado en los últimos meses. Mantenían la tienda tradicional en el pueblo, pero ahora también enviaban productos especiales a toda España. Los tesoros de Emilio, como habían bautizado la línea premium de repostería, estaban ganando reconocimiento más allá de Villareal. Cuando todos estuvieron sentados, Javier levantó su copa. Por papá, que incluso después de irse encontró la manera de mantenernos unidos. Por papá, corearon todos, incluidos los nietos que sostenían sus vasos de zumo con solemnidad. En la pared de la cocina, una nueva fotografía se había unido a la colección familiar. En ella, los 3 hermanos Mendoza posaban frente a la panadería con su nuevo logo. No estaban solos, detrás de ellos, casi traslúcido por un destello de luz, parecía adivinarse la silueta de don Emilio, como si de alguna manera estuviera presente, observando orgulloso el renacimiento de su legado. Mientras la comida circulaba entre conversaciones y risas, Javier miró a su alrededor y sintió una profunda sensación de paz. La herencia de su padre nunca había sido realmente sobre propiedades o dinero. El verdadero legado estaba allí, en esa mesa compartida, en esos lazos que habían sobrevivido incluso a la peor de las tormentas familiares. Fuera, la tarde avanzaba perezosa sobre Villareal. Las campanas de la iglesia sonaban anunciando la misa vespertina, los vecinos paseaban aprovechando los últimos rayos de sol, y en la plaza, algunos niños jugaban a la pelota como lo habían hecho generaciones antes que ellos. En la casa de los Mendoza, una familia que casi se había roto encontraba su camino de regreso a la unidad que su patriarca siempre había soñado para ellos. A veces pienso que papá lo planeó todo, comentó Lucía mientras recogían los platos. Como si supiera exactamente cómo reaccionaríamos ante el testamento. Javier sonrió, recordando las conversaciones con su padre durante sus últimos meses, cuando la lucidez iba y venía como las mareas. Creo que confiaba en que encontraríamos el camino de vuelta. Siempre dijo que los Mendoza somos tercos, pero no tontos. Por una vez, añadió Miguel desde la puerta, con una bandeja de postres en las manos, creo que el viejo tenía razón. Los 3 hermanos intercambiaron miradas cómplices. El dolor de la pérdida seguía ahí, como una sombra tenue que nunca desaparecería completamente. Pero junto a él había crecido algo nuevo, un renovado sentido de familia, más fuerte quizás por haberse casi perdido. Un año había pasado desde que los hermanos Mendoza decidieron convertir la panadería familiar en un proyecto compartido. Lo que comenzó como un intento de honrar la memoria de don Emilio se había transformado en un negocio próspero que combinaba tradición e innovación. Tesoros de Emilio había conseguido distribución en tiendas gourmet de Madrid y Barcelona, y los pedidos online llegaban desde toda España e incluso desde Francia. El éxito, sin embargo, trajo consigo nuevos desafíos. En su despacho improvisado en la trastienda de la panadería, Javier revisaba las cifras del último trimestre con expresión preocupada. El crecimiento había sido más rápido de lo esperado, y la pequeña producción artesanal ya no daba abasto. Necesitamos ampliar, comentó cuando Miguel entró con 2 cafés humeantes. Hemos rechazado 3 pedidos grandes esta semana porque no tenemos capacidad. Miguel asintió, dejando uno de los cafés frente a su hermano. A diferencia de Javier, él veía los problemas de crecimiento como oportunidades.
desde que había dejado su puesto en Barcelona para dedicarse por completo al negocio familiar, sentía que había recuperado una parte de sí mismo que había estado dormida durante décadas. He estado pensando en eso, respondió, sacando una carpeta de su maletín. He encontrado un local en la zona industrial a las afueras. Tiene el triple de espacio que este obrador y podríamos instalar hornos modernos, líneas de envasado. ¿Dejar la panadería del pueblo? La voz de Javier reflejaba su incredulidad. Este lugar es el alma del negocio, Miguel. Aquí es donde papá empezó, donde todos aprendimos. La puerta se abrió antes de que Miguel pudiera responder. Lucía entró sacudiéndose el agua de la gabardina, la lluvia de octubre caía con fuerza sobre Villareal. Menudo tiempo, comentó mientras colgaba su abrigo empapado. ¿De qué hablabais? Os he visto desde la calle y parecía una conversación seria. Miguel le explicó su propuesta de expansión. Para sorpresa de Javier, Lucía pareció entusiasmada con la idea. Los números lo respaldan, dijo tras revisar el informe financiero. No podemos seguir rechazando pedidos si queremos crecer. ¿Tú también? Javier se levantó, incapaz de ocultar su frustración. ¿Es que no entendéis lo que significaría abandonar este lugar? Miguel y Lucía intercambiaron miradas. Sabían que para Javier, la panadería no era simplemente un negocio, era el lugar donde había pasado la mayor parte de su vida adulta, el espacio que había compartido con su padre durante los difíciles años de la enfermedad. Nadie ha hablado de abandonar nada, aclaró Lucía con tono conciliador. La tienda del pueblo puede seguir funcionando como siempre. La gente de Villareal seguirá comprando su pan aquí, y nosotros mantendremos la tradición. Pero necesitamos una instalación más grande para la producción mayorista. La explicación tenía sentido, pero Javier sentía que algo importante se perdería en el proceso. Durante toda su vida, había visto a su padre amasar cada pieza con sus propias manos, controlar personalmente cada horneada. La idea de una producción industrial, aunque fuera a pequeña escala, le parecía una traición a ese legado. Dame tiempo para pensarlo, dijo finalmente, recogiendo sus papeles. Este fin de semana vienen Marisa y sus padres a comer. Hablemos después. El domingo, la familia se reunió en la casa de don Emilio como ya era costumbre mensual. La tensión del desacuerdo sobre la expansión flotaba en el ambiente, pero todos hacían un esfuerzo por mantener la armonía delante de los demás familiares. Marisa, la novia de Javier, había congeniado especialmente bien con Carmen, la esposa de Miguel. Ambas mujeres compartían pasión por la jardinería y habían empezado a transformar el pequeño patio trasero de la casa familiar en un vergel de flores autóctonas y hierbas aromáticas. Deberíamos usar algunas de estas hierbas en los panes especiales, sugirió Carmen mientras servía la ensalada. El romero y el tomillo darían un toque especial. Ya lo hacía el abuelo, comentó Ana, que ahora con 18 años recién cumplidos, pasaba los fines de semana ayudando en la panadería. En sus libretas hay recetas con hierbas de temporada que nunca llegó a comercializar. La mención de las libretas de don Emilio captó la atención de todos. El anciano había sido meticuloso documentando cada receta, cada técnica y cada idea que pasaba por su cabeza. Tras su muerte, Javier había guardado esos cuadernos como un tesoro, pero rara vez los consultaba porque le resultaba doloroso. ¿Dónde están esas libretas ahora?, preguntó Lucía con genuina curiosidad. En el desván, respondió Javier. Las guardé en cajas cuando reorganizamos la casa. Después de la comida, mientras Carmen y Marisa recogían la mesa, los tres hermanos subieron al pequeño desván que coronaba la casa. El espacio estaba limpio pero abarrotado de cajas etiquetadas con la pulcra letra de Javier, fotos 60 a 70, documentos panadería, recetas. Miguel abrió una de las cajas marcadas como libretas y sacó un cuaderno de tapas verdes desgastadas. Dentro, la letra clara y precisa de don Emilio detallaba experimentos con masas fermentadas, combinaciones de sabores, y observaciones sobre cómo afectaba el clima a la levadura. Esto es increíble, murmuró Lucía, hojeando otro cuaderno lleno de recortes de periódicos sobre tendencias de panificación de los años 80 y 90. Papá estaba décadas adelantado a su tiempo con algunas de estas ideas.
Javier observaba a sus hermanos con una mezcla de nostalgia y orgullo. Recordaba cómo su padre se quedaba hasta tarde escribiendo en esos cuadernos, planificando innovaciones que rara vez tenía tiempo o recursos para implementar. En una esquina del desván, bajo una sábana polvorienta, Miguel descubrió una maqueta detallada. «¿Qué es esto?», preguntó, quitando la tela con cuidado. Javier se acercó, sorprendido. No tenía ni idea de que esto estaba aquí. La maqueta representaba una versión ampliada de la panadería, con zonas claramente diferenciadas para producción, venta y hasta un pequeño café. En miniatura, don Emilio había creado el sueño que nunca llegó a realizar. «Mira la fecha», señaló Lucía, encontrando una pequeña inscripción en la base. 1987, justo antes de la crisis que casi nos lleva a la quiebra. Los tres hermanos guardaron silencio, procesando lo que aquel descubrimiento significaba. Don Emilio había tenido sus propios sueños de expansión, sueños que las circunstancias le obligaron a abandonar. «¿Crees que querría que siguiéramos sus pasos?», preguntó Miguel a Javier. «¿O que nos mantuviéramos fieles a lo que él finalmente eligió?». La pregunta quedó flotando en el aire del desván. Abajo, las voces de las familias reunidas creaban una banda sonora reconfortante. Fuera, la lluvia había amainado y un tímido sol de otoño iluminaba los tejados de Villareal. «Creo», dijo finalmente Javier, «que papá querría que tomáramos nuestras propias decisiones, pero sin olvidar de dónde venimos». Esa noche, después de que todos se marcharan, Javier se quedó solo en la cocina con las libretas de su padre esparcidas sobre la mesa. Entre sus páginas, además de recetas y técnicas, había reflexiones personales, sueños aplazados y lecciones aprendidas. En una entrada particularmente emotiva, don Emilio había escrito: «El pan, como la vida, necesita tiempo para crecer. No podemos forzarlo». Al día siguiente, Javier llamó a sus hermanos para una reunión temprano, antes de abrir la panadería. Cuando llegaron, encontraron sobre la mesa planos dibujados a mano, claramente inspirados en la maqueta del desván pero adaptados a las necesidades actuales. «He estado pensando toda la noche», comenzó Javier. «Tenéis razón, necesitamos expandirnos. Pero quiero proponer un enfoque diferente». Su plan combinaba la ampliación que Miguel había sugerido con elementos de la visión original de don Emilio, mantener la panadería del pueblo como espacio de innovación y contacto directo con los clientes, mientras establecían una producción más amplia en las afueras para la línea mayorista. «De esta forma, no perdemos nuestra esencia», explicó, «pero tampoco renunciamos al crecimiento». Miguel y Lucía estudiaron los planos con interés creciente. No era exactamente lo que habían imaginado, pero quizás era mejor, un compromiso que honraba el pasado mientras miraba hacia el futuro. La primavera trajo consigo el aroma de nuevos comienzos. Las obras de ampliación de la panadería industrial estaban casi terminadas, y el negocio familiar había conseguido un equilibrio que parecía satisfacer a todos. La antigua tienda del pueblo seguía siendo el corazón de Tesoros de Emilio, donde Javier y Ana experimentaban con nuevas recetas inspiradas en las libretas de don Emilio, mientras que la nave industrial en las afueras permitía atender la creciente demanda mayorista bajo la supervisión de Miguel. Pero como suele suceder cuando las cosas van demasiado bien, una noticia inesperada sacudió la aparente estabilidad de los Mendoza. Era una mañana de abril cuando Tomás García, alcalde de Villareal, entró en la panadería con expresión grave. Javier estaba atendiendo a una clienta habitual, doña Pilar, que como cada martes compraba media docena de magdalenas para sus nietos. «¿Podríamos hablar en privado?», pidió Tomás cuando la mujer se marchó con su bolsa de papel. En la trastienda, entre sacos de harina y el aroma dulzón de la masa fermentando, el alcalde le entregó una carta oficial. El ayuntamiento había recibido una oferta de compra por parte de una cadena hotelera internacional. Querían adquirir todo el casco histórico para convertirlo en un complejo turístico de lujo. «Nos ofrecen infraestructuras, puestos de trabajo, proyección internacional», explicaba Tomás, visiblemente incómodo. «La mayoría del Consejo Municipal está a favor». Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Y qué pasa con los negocios locales? ¿Con las familias que llevamos generaciones aquí?».
El alcalde desvió la mirada hacia los hornos donde el pan seguía su proceso ajeno a las amenazas externas. Ofrecen compensaciones económicas, por supuesto. Generosas, según dicen. No se trata de dinero, Tomás. Este lugar no es solo un negocio, es nuestra historia. Aquella misma tarde, Javier convocó una reunión familiar urgente. La noticia cayó como una losa sobre los hermanos Mendoza. Lucía, siempre pragmática, fue la primera en recuperarse de la conmoción. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que tomen una decisión oficial? Un mes, respondió Javier. El pleno municipal votará en mayo. Miguel se paseaba nervioso por la cocina. La ironía de la situación no le pasaba desapercibida, apenas habían terminado la ampliación industrial y ahora la tienda original, el alma del negocio, estaba amenazada. Podríamos aceptar la compensación, sugirió en voz baja. Trasladar la tienda artesanal a otro lugar, quizás cerca de la nave. La expresión de Javier se ensombreció. ¿Trasladar? Esta panadería lleva en la plaza del pueblo desde 1923. El horno de piedra lo construyó nuestro abuelo con sus propias manos. Lo sé, pero tenemos que ser realistas, insistió Miguel. Si el pueblo decide vender, no tendremos muchas opciones. Siempre hay opciones, intervino Ana, que había permanecido en silencio hasta entonces. A sus 18 años, mostraba la misma determinación que había caracterizado a don Emilio. El abuelo nunca se habría rendido sin luchar. Marisa, que había llegado para apoyar a Javier, asintió. Ana tiene razón. Villareal no es solo un puñado de edificios antiguos. Es una comunidad. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Los hermanos Mendoza convocaron una asamblea vecinal en la plaza para informar sobre la situación. Para su sorpresa, no eran los únicos preocupados. Comerciantes, agricultores y familias que llevaban generaciones en el pueblo expresaron su rechazo al proyecto hotelero. Necesitamos un plan, declaró Lucía, tomando instintivamente el liderazgo de la resistencia ciudadana. Su experiencia en gestión empresarial resultó invaluable para organizar una respuesta estructurada. No basta con oponernos. Tenemos que presentar una alternativa viable. Así nació el Plan Villareal Vivo, una propuesta de desarrollo local que combinaba la preservación del patrimonio histórico con un modelo de turismo sostenible. En lugar de un gran complejo hotelero que arrasara con la identidad del pueblo, proponían la restauración cuidadosa de edificios históricos, la promoción de los productos locales y la creación de una red de alojamientos rurales integrados en la comunidad. El plan requería inversión, por supuesto, pero menos agresiva y más distribuida que la propuesta de la cadena hotelera. El problema era conseguir financiación. Tengo algunos contactos en el sector bancario, ofreció Lucía. Podría intentar reunir inversores interesados en proyectos sostenibles. Yo puedo hablar con antiguos colegas de Barcelona, añadió Miguel. Hay empresas que buscan asociarse con iniciativas de desarrollo rural auténtico, no solo lavados de imagen corporativa. Mientras Lucía y Miguel movían hilos externos, Javier y Ana se concentraron en movilizar al pueblo. La panadería se convirtió en centro neurálgico de la resistencia. Entre hornada y hornada, preparaban panfletos, organizaban reuniones y recopilaban firmas. Una tarde, mientras clasificaban documentos para la presentación al ayuntamiento, Ana encontró entre los papeles de don Emilio algo inesperado, una carta de la Consejería de Cultura fechada 15 años atrás. En ella se mencionaba el valor patrimonial del horno de piedra de la panadería como uno de los últimos ejemplos de hornos tradicionales del siglo XIX en funcionamiento. ¿Crees que podríamos solicitar algún tipo de protección patrimonial?, preguntó a Javier. La carta se convirtió en el punto de partida para una nueva estrategia. Con la ayuda de un historiador local, documentaron la importancia cultural no solo de la panadería, sino de varios edificios del casco antiguo. El objetivo, conseguir que parte del pueblo fuera declarado conjunto histórico protegido antes de la votación municipal. A 2 semanas de la fecha decisiva, el panorama no era alentador. La cadena hotelera había aumentado su oferta económica y prometido mantener las fachadas históricas, aunque vaciando los interiores.
Varios miembros del Consejo Municipal que inicialmente se mostraban dudosos ahora parecían inclinarse a favor del proyecto. Fue Carmen quien propuso la idea que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Durante una cena familiar, mientras todos compartían su desánimo ante las noticias del ayuntamiento, sugirió, ¿y si demostramos lo que Villareal puede ofrecer tal como es? Hagamos un evento que muestre el verdadero valor del pueblo. La Feria del Pan y la Tradición se organizó en tiempo récord. Los vecinos se volcaron en la iniciativa. Cada familia aportó lo que tenía, recetas tradicionales, música popular, artesanía local. La panadería de los Mendoza fue el epicentro, con demostraciones continuas de elaboración artesanal en el horno centenario. Invitaron a periodistas de medios nacionales, bloggers gastronómicos, y lo más importante, a los miembros del Consejo Municipal y representantes de la Consejería de Cultura. El pueblo entero se transformó durante aquel fin de semana. Las calles estrechas y empedradas, que la cadena hotelera planeaba ensanchar, se llenaron de puestos donde los productos locales brillaban con luz propia. Los edificios antiguos, con sus balcones de hierro forjado y sus muros de piedra que habían resistido siglos, acogieron exposiciones de fotografía histórica que mostraban la evolución del pueblo sin perder su esencia. Esto es justo lo que don Emilio habría querido, comentó Lucía a sus hermanos mientras observaban la plaza bulliciosa desde el balcón de la casa familiar. Un pueblo vivo, no un decorado para turistas. El evento fue un éxito rotundo, pero la verdadera victoria llegó 3 días después, cuando la Consejería de Cultura anunció la declaración preliminar de protección para el casco histórico, lo que paralizaba automáticamente cualquier proyecto de reforma radical hasta completar los estudios pertinentes. La noticia llegó a la panadería por boca del propio alcalde, visiblemente aliviado por no tener que tomar una decisión que dividiría al pueblo durante generaciones. Parece que tendréis que seguir horneando pan en ese horno antiguo por muchos años más, dijo a Javier con una sonrisa cómplice. Aquella noche, los hermanos Mendoza celebraron con una botella de cava reservada que don Emilio guardaba para ocasiones realmente especiales. Sentados en la cocina de la casa familiar, brindaron por la memoria de su padre, por el pueblo salvado y por los lazos familiares que, paradójicamente, se habían fortalecido gracias a la adversidad. ¿Sabéis qué es lo más curioso?, reflexionó Miguel mientras miraba el burbujeante líquido dorado en su copa. Hace un año estábamos peleándonos por esta casa, y ahora hemos luchado juntos por todo el pueblo. Quizás eso es lo que papá intentaba enseñarnos, respondió Lucía. Que lo importante no son las paredes, sino las personas que las habitan. Javier no dijo nada, pero su mirada recorrió la cocina hasta detenerse en la fotografía de don Emilio que presidía la estancia. Por un momento, le pareció ver una sonrisa orgullosa en el rostro del anciano. 5 años después de la batalla por preservar el casco histórico de Villareal, la plaza del pueblo bullía de actividad en una soleada mañana de septiembre. La panadería, Tesoros de Emilio, había ampliado su fachada para incluir una pequeña cafetería donde los visitantes podían degustar especialidades recién horneadas mientras observaban, a través de un gran ventanal, el proceso artesanal de elaboración del pan en el horno centenario. El plan Villareal vivo había transformado el destino del pueblo. En lugar del complejo hotelero que amenazaba con borrar su identidad, un desarrollo más orgánico y respetuoso había florecido. Pequeños alojamientos rurales ocupaban edificios restaurados con criterios históricos, tiendas de productos locales prosperaban, y la vida cultural se había revitalizado sin perder la autenticidad que caracterizaba al lugar. Javier colocaba con cuidado una bandeja de caracolas de canela en el expositor cuando la campanilla de la puerta anunció la llegada de un cliente. Al levantar la vista, sonrió al reconocer a Ana, que ahora con 23 años había terminado sus estudios de gastronomía en Valencia y trabajaba entre la panadería familiar y un prestigioso restaurante de la ciudad. Justo a tiempo para probar la nueva receta, la saludó, ofreciéndole una caracola todavía tibia. Ana mordió el dulce con ojos cerrados, saboreando cada matiz. ¿Canela, naranja, cardamomo?, preguntó tras unos segundos. El abuelo estaría orgulloso, rió Javier. Tienes su paladar. No era casualidad que Ana hubiera pasado por la panadería aquella mañana. Ese día se cumplían 6 años del fallecimiento de don Emilio, y la familia tenía por costumbre reunirse para una comida íntima en la casa familiar. A mediodía,
la cocina de los Mendoza se llenó como tantas otras veces con el aroma de los guisos de Carmen y las voces entremezcladas de la familia ampliada. Lucía había llegado la noche anterior desde Madrid con su marido y sus hijos. Ahora vivía permanentemente en la capital, pero seguía involucrada en la gestión administrativa del negocio familiar y visitaba Villareal al menos una vez al mes. Miguel y Carmen se habían mudado definitivamente al pueblo hacía 3 años. La nave industrial funcionaba a pleno rendimiento bajo su dirección, y su hijo menor, Marcos, mostraba un talento natural para la panadería que alimentaba el orgullo de toda la familia. ¿Alguien ha visto a Marisa?, preguntó Lucía mientras colocaba la vajilla especial que solo usaban en ocasiones señaladas. Está terminando de arreglarse, respondió Javier, que acababa de llegar de la panadería tras dejarla a cargo de los empleados por el resto del día. Ya sabes cómo se pone con el embarazo, nada le parece cómodo. La noticia del primer hijo de Javier y Marisa había llegado como una bendición inesperada tras años intentándolo. La futura madre, profesora en la escuela local, había entrado en el 7º mes con una mezcla de nerviosismo y felicidad que contagiaba a toda la familia. Mientras los adultos ultimaban los preparativos para la comida, los niños jugaban en el jardín trasero, ahora completamente transformado por los cuidados de Carmen y Marisa en un exuberante vergel mediterráneo donde romero, lavanda y jazmín perfumaban el aire. ¿Recordáis cuando este jardín era prácticamente un erial?, comentó Miguel, observando a los niños desde la ventana de la cocina. Papá siempre decía que no tenía tiempo para plantas, que bastante trabajo daba la levadura. Y ahora usamos hierbas del jardín en casi todas las especialidades, añadió Ana con una sonrisa. La familia se acomodó alrededor de la gran mesa del comedor, ampliada hace unos años para dar cabida a la creciente descendencia. Como cada aniversario, dejaban vacía la silla que ocupaba don Emilio en las comidas familiares, una tradición silenciosa que nadie había cuestionado nunca. Los platos pasaban de mano en mano mientras las conversaciones fluían entre recuerdos y planes de futuro. La empresa familiar seguía prosperando, adaptándose a los tiempos sin perder la esencia que don Emilio había infundido en ella. Tengo algo que anunciar, dijo Ana cuando llegaron a los postres. Todos la miraron expectantes. He recibido una oferta para estudiar técnicas de panificación tradicional en Japón durante 6 meses. Un silencio sorprendido recorrió la mesa. Ana era clave en el desarrollo de nuevos productos, y su ausencia se notaría. Es una oportunidad única, continuó. Trabajaré con maestros panaderos que fusionan técnicas milenarias con innovación. Suena fascinante, respondió Javier, el primero en reaccionar. ¿Cuándo tendrías que irte? En febrero del año que viene. Miguel y Lucía intercambiaron miradas. 6 meses era mucho tiempo, pero todos sabían lo mucho que Ana había trabajado para conseguir ese tipo de reconocimiento internacional. El abuelo siempre decía que el buen panadero nunca deja de aprender, comentó Lucía con una sonrisa cálida. Creo que estaría encantado. Y cuando vuelvas, podrás enseñarnos todo lo que hayas aprendido, añadió Miguel. Quizás sea el momento de ampliar nuestro catálogo con una línea internacional. La conversación derivó hacia los posibles nuevos productos, las técnicas que Ana podría traer consigo, y cómo organizarían el trabajo durante su ausencia. Lo que podría haber sido un motivo de tensión años atrás, ahora se convertía en una oportunidad para crecer juntos. Después de la comida, siguiendo otra tradición familiar, todos se trasladaron al cementerio del pueblo para visitar la tumba de don Emilio. Era una lápida sencilla de granito gris donde habían hecho grabar, además de las fechas y el nombre, la silueta de un horno tradicional. Siempre la mantenían adornada con flores frescas, y hoy no era excepción, un ramo de lavanda recién cortada del jardín perfumaba el aire alrededor. Cada miembro de la familia tenía su propio ritual para este momento. Los niños dejaban pequeñas piedras pintadas, Lucía siempre susurraba algo que nadie más podía escuchar, Miguel simplemente permanecía en silencio con una mano apoyada sobre la lápida, y Javier solía contarle a su padre las últimas novedades como si realmente pudiera escucharle. Este año, cuando todos habían terminado sus respectivos momentos, Ana se arrodilló frente a la tumba y sacó de su bolso una libreta pequeña y gastada. Encontré esto entre las cosas del abuelo, explicó. Es su primer cuaderno de recetas, de cuando era aprendiz.
He estado replicando algunas, y quiero llevarlas conmigo a Japón para mostrar nuestra tradición. Abrió la libreta con cuidado y leyó en voz alta: el verdadero secreto no está en la receta, sino en las manos que la preparan, en el tiempo que se le dedica, y en el amor con el que se comparte el resultado. Las palabras de don Emilio, escritas más de 60 años atrás, resonaron entre los presentes como una perfecta definición no solo de la panadería, sino de la familia que habían conseguido reconstruir. De regreso a la casa, mientras los niños correteaban por delante y los adultos caminaban en pequeños grupos conversando, Javier se encontró caminando junto a sus hermanos, como cuando eran pequeños y volvían de la escuela. ¿Os acordáis de cómo estábamos hace 6 años?, preguntó, con la mirada fija en el camino. Incapaces de mantener una conversación civilizada, cada uno atrincherado en su posición. Lucía asintió. Estuvimos a punto de perderlo todo por no saber escucharnos. Por no entender que era realmente importante, añadió Miguel. Los tres guardaron silencio durante unos pasos, cada uno perdido en sus propios recuerdos. A veces pienso, continuó Javier, que papá sabía exactamente lo que hacía con ese testamento. No se trataba de la casa o la panadería. Se trataba de darnos una última lección. Que la familia es lo más importante, sugirió Lucía con una sonrisa ligeramente irónica. No, respondió Javier. Que las cosas valiosas requieren trabajo, compromiso y a veces, sacrificio. Como el buen pan. Al llegar a la casa, la tarde comenzaba a declinar sobre Villareal. Las campanas de la iglesia sonaron anunciando la misa vespertina, y el aroma a romero y tierra mojada impregnaba el aire. En la cocina, Carmen y Marisa preparaban café mientras los niños se turnaban para elegir música en el viejo tocadiscos que había pertenecido a don Emilio. Javier observaba la escena desde el umbral cuando sintió una mano sobre su hombro. Era Ana, con la vieja libreta de recetas aún en sus manos. El abuelo estaría orgulloso, dijo en voz baja. No solo por la panadería o por cómo salvamos el pueblo. Estaría orgulloso de ver que al final entendimos que era realmente la herencia que nos dejó. Javier asintió, dejando que sus ojos recorrieran el espacio lleno de vida y conversaciones, de risas y pequeñas discusiones, de planes compartidos y memorias preservadas. La verdadera herencia nunca había estado en las paredes de ladrillo ni en el horno de piedra, por muy antiguos y valiosos que fueran. La auténtica herencia de don Emilio Mendoza era esta: una familia que había aprendido a crecer junta incluso después de haberse roto, que había descubierto cómo amasar sus diferencias hasta convertirlas en algo nutritivo y reconfortante. Como el mejor de los panes.